Hola amigos, hoy con un cuento genial. El cuentista del escritor Saki. Te cuento todo sobre este tremendo relato. Héctor Hugh Munro nace en 1870 y muere en 1916, más conocido por su seudónimo Saki. Fue un ingenioso y satírico escritor británico, nacido en Birmania. Pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, criado por sus estrictas tías. Esta experiencia influyó en muchos de sus cuentos, donde a menudo retrataba a niños traviesos y adultos pomposos. Saki trabajó como periodista y corresponsal extranjero antes de dedicarse por completo a la escritura. Sus relatos cortos son famosos por su humor negro, finales sorprendentes y crítica sutil de la sociedad. Entre sus obras más conocidas se encuentran los cuentos Reginald, el narrador, y Tobermory. Al estallar la Primera Guerra Mundial, a pesar de tener más de 40 años, se alistó en el ejército británico y murió en combate en Francia. Su ingenio y su estilo único lo han convertido en un maestro del relato corto. El cuentista es una joya de la narrativa corta que encapsula a la perfección el ingenio mordaz y la aguda observación social del autor. Ambientado en un vagón de tren, el relato enfrenta a un adulto bien intencionado, pero aburrido, con tres pequeños y una tía que lucha por mantenerlos a raya. La historia comienza con el intento fallido del adulto de entretener a los niños con un cuento moralizante y tedioso sobre una niña terriblemente buena. Los niños, lejos de sentirse inspirados, la encuentran insoportablemente sosa. Es entonces cuando un viajero desconocido interviene y ofrece su propia historia. Este nuevo relato, protagonizado por una niña buena que es devorada por un lobo en el parque, subvierte por completo las expectativas de los niños. Saki utiliza este contraste para satirizar las narrativas infantiles convencionales, a menudo llenas de moralejas simplistas y desconectadas de la realidad. La historia del viajero, aunque macabra, capta la atención de los niños, precisamente por sus elementos inesperados y su falta de una lección obvia. Sin más, vamos con el resumen de la obra. En un vagón faltaba una hora para llegar a Templecombe, la siguiente estación. Una niña pequeña y otra niña aún más pequeña, con un niño también pequeño, acompañados por su tía, ocupaban uno de los asientos. El asiento de la otra punta, mejor dicho, del frente, estaba ocupado por un hombre soltero. Los niños ocupaban decididamente todo el comportamiento. Tenía una conversación persistente. La mayor parte de las observaciones de la tía parecían comenzar con un no, y casi todos los comentarios de los niños empezaban con un porqué. El hombre estaba en silencio. No sirve, exclamó la tía, cuando el niño pequeño empezó a azotar los almohadones del asiento, levantando una nube de polvo. El niño se acercó a la ventanilla de mala gana. ¿Por qué están sacando esas ovejas del campo?, preguntó. Supongo que las están llevando a otro campo donde hay más pasto, dijo la tía. Pero hay un montón de pasto en ese campo, protestó el niño. A lo mejor el pasto del otro campo es mucho mejor, sugirió la tía neciamente. ¿Por qué es mejor? ¡Uy! Miren esas vacas, exclamó la tía. Todo el camino habían visto las vacas y otros toros, pero la mujer habló como si estuviera llamando la atención sobre algo que estuviera fuera de lo común. ¿Por qué el pasto del otro campo es mejor?, insistió Cyril. El soltero era rígido y antipático, pensó la tía, para sus adentros. Ella, por su parte, fue totalmente incapaz de llegar a ninguna decisión satisfactoria sobre el pasto. La niña pequeña recitaba en el camino a Mandalay. Solo sabía el primer verso. Trató de sacarle el mayor provecho a su limitado conocimiento. Repetía el verso una y otra vez, con una voz perfectamente decidida y audible. Al soltero le pareció como si alguien le hubiera apostado a la niña que no podría repetir la frase en voz alta 2000 veces sin parar. Cualquiera perdería. Vengan, que les cuento un cuento, dijo la tía. Los niños se dirigieron apáticos hacia el rincón del compartimiento donde estaba la tía.
Evidentemente, su reputación de narradora de cuentos no era la mejor. En un tono de voz bajo y confidencial, interrumpida a cada rato por las preguntas malhumoradas que sus oyentes le hacían en alta voz, empezó la historia, poco original y carente de interés, de una niña pequeña que era buena, y como era buena, era amiga de todos, y fue finalmente salvada del ataque de un toro furioso por unos salvadores que admiraban la bondad de su carácter. ¿No lo hubieran salvado si no hubiera sido buena?, preguntó la niña mayor. Era la pregunta que el soltero había querido hacer. Tuvo que admitir eso la tía, pero no creo que hubiera corrido tan rápido para ayudarla si ella no les hubiera agradado tanto. Es la historia más estúpida que he escuchado en mi vida, dijo, convencida la mayor de las niñas. Era tan estúpida que yo no escuché más que la primera parte, dijo Cyril. La más pequeña no hizo ningún comentario, pero había comenzado la repetición en voz baja de su verso favorito. Usted no parece tener mucho éxito como narradora de cuentos, dijo el hombre soltero. La tía se puso a la defensiva ante este ataque inesperado. Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y valorar, dijo ella. No estoy de acuerdo con usted. Tal vez quiera contarle un cuento, replicó la tía. Cuéntenos un cuento, pidió la mayor de las niñas. Había una vez, comenzó el soltero a contar, una niña pequeña llamada Berta que era extraordinariamente buena. El interés que se había suscitado en los niños empezó a decaer, todos los cuentos eran parecidos. Lo contara quien lo contara. Hacía todo lo que le ordenaban, decía siempre la verdad, no se ensuciaba la ropa, comía simples budines como si fueran tortas con dulce de leche, aprendía perfectamente sus lecciones y era educada en sus modales. ¿Era linda?, preguntó la niña mayor. No tan linda como ustedes dos, dijo el soltero, pero eran horriblemente buena. Hubo una reacción favorable hacia el cuento, la palabra horrible. Asociada a la bondad, era toda una novedad. Parecía introducir un viso de verdad que estaba ausente en los cuentos infantiles de la tía. Era tan buena, continuó, que ganó varias medallas por la bondad y las lleva en su vestido. Tenía una medalla por obediencia, por puntualidad y por buena conducta. Eran grandes las medallas de metal y tintineaban una contra otra al caminar. Ningún otro niño de la ciudad donde vivía tenía tantas medallas. Por lo tanto, todos sabían que debía ser una niña súper buena, horriblemente buena, recordó Cyril. Todos hablaban de su bondad. El príncipe de la comarca escuchó sobre ella y dijo que como era tan buena, se le permitiría una vez a la semana pasear por su parque, que estaba justo a las afueras de la ciudad. Era hermoso, no se permitía a ningún niño entrar en él. Era un gran honor para Berta que se permitiera ir ahí. ¿Habían ovejas en el parque?, requirió Cyril. No, no habían ovejas. ¿Por qué no? ¿Por qué no habían ovejas? Fue la inevitable pregunta que surgió de tal respuesta. La tía permitió esbozar una sonrisa, casi como una mueca. No habían ovejas en el parque porque la reina había soñado que su hijo iba a morir o ser asesinado por una oveja, o porque se le cayera encima un reloj de pie. Por eso nunca tuvo ovejas en su parque ni relojes en su palacio. La tía reprimió un gesto de admiración. ¿Al príncipe lo mató una oveja o se le cayó encima un reloj?, preguntó Cyril. Todavía vive, así que no podemos saber si el sueño se cumplió, dijo el hombre. No había ovejas en el parque, pero había cerditos que corrían por todos lados. ¿De qué color eran? Negros con las caras blancas, blancos con lunares negros, los negros, todos negros, grises con manchas blancas y otros blancos. El narrador hizo una pausa para permitir que penetrara en la imaginación de los niños una idea de los tesoros del parque. Luego continuó. Berta se apenó al descubrir que no habían flores. Había prometido a sus tías con lágrimas que no cortaría ninguna de las flores del príncipe. Estaba decidida a cumplir su promesa. Por lo tanto, la hizo sentir muy tonta. Es lógico descubrir que no había flores para cortar.
¿Por qué no habían flores? Porque los cerdos se las habían comido, dijo el soltero rápidamente. Los jardineros habían dicho al príncipe que no se podía tener a la vez cerdos y flores. Él decidió tener cerdos y no flores. Un murmullo de aprobación provocado por la excelente decisión del príncipe. Tanta gente hubiera decidido de modo contrario. Había muchas otras cosas encantadoras en el parque. Estanques con peces de colores, árboles con hermosos papagayos que decían frases inteligentes y colibríes que vibraban con todas las melodías. Berta se divertía y pensó, si no fuera tan extraordinariamente buena, no me hubieran permitido venir a este hermoso parque y disfrutar todas las cosas que hay aquí. Sus 3 medallas tintineaban una contra otra, ayudaban a recordar lo súper buena que era. En ese momento, un lobo enorme entró en el parque para atrapar a un cerdo para su cena. ¿De qué color era?, preguntaron los niños con interés. De color del vago, con la lengua negra y pálidos ojos grises que centelleaban con ferocidad. Lo primero que vio fue a Berta. Ella vio al lobo que avanzaba sigilosamente hacia ella y pensó a desear que nunca le hubiera permitido entrar en ese parque. Corrió tan rápido como pudo y el lobo fue detrás de ella. Berta llegó hasta un matorral de arbustos y se escondió. El lobo comenzó a husmear con la negra lengua colgando fuera de su boca y los pálidos ojos grises lanzando feroces miradas de rabia. Berta, asustada, pensó, si no hubiera sido tan buena, en ese momento estaría a salvo en la ciudad. El perfume de los agayanes era tan fuerte que el lobo no podía olfatear el rastro de Berta, y los arbustos eran tan tupidos que hubiera podido buscar en ellos por largo rato sin divisarla. Pensó que lo mejor era marcharse de ahí y capturar a un pequeño cerdo. Berta temblaba por tener al lobo merodeando y husmeando tan cerca, y las medallas de obediencia tintinearon. El lobo oyó el sonido de las medallas, se paró a escuchar, tintineó otra vez en un arbusto cerca de él, se lanzó en el matorral, los pálidos ojos grises brillaron feroces y triunfantes, y arrastró a Berta hacia afuera. La devoró hasta el último bocado. Todo lo que quedó de ella fueron sus zapatos, trocitos de ropa y 3 medallas de bondad. ¿Murió alguno de los cerditos? No. Todos escaparon. El cuento empezó mal, dijo la más pequeña de las niñas, pero tuvo un hermoso final. Es el cuento más hermoso que he escuchado en mi vida, dijo la mayor, convencida. Es el único cuento hermoso que escuché en mi vida, dijo Cyril. Hubo una opinión disidente, la de la tía. Un cuento inadecuado para jóvenes. Usted ha socavado los resultados de años de una esmerada educación. Sea como fuere, dijo el soltero, a punto de bajar del tren, los mantuve tranquilos por 10 minutos, que es más de lo que usted fue capaz. Pobre mujer, pensó para sí. Durante 6 meses por lo menos esos niños van a acosarla en público pidiendo que les cuente un cuento inadecuado. Y amigos, ¿qué opinión les lleva a este cuento? Este explora de manera brillante la brecha generacional y la incomprensión entre adultos y niños. Los adultos, representados por la tía y el primer narrador, intentan imponer su visión del mundo y sus valores a los niños, sin comprender sus intereses y sus necesidades de historias que sean genuinamente interesantes, aunque no sean didácticas en el sentido tradicional. El final, con la pregunta inquisitiva de la niña sobre si el lobo salió o no del jardín, subraya la efectividad de la narración del viajero y la futilidad del intento del primer narrador. Saki, con su característico humor negro y su prosa concisa, nos ofrece una crítica sutil pero contundente de la hipocresía adulta y la naturaleza de la narración atractiva. Gracias por seguir hasta aquí, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.